En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le está escribiendo a personas judaizantes, personas que, aparte del Evangelio, confiaban en cumplir las obras de la ley para la salvación del alma. Ya le había ocurrido a él en Antioquía, cuando algunas personas de Judea habían subido a la iglesia y le decían a los hermanos que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Esto está en Hechos 15, el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo desciende para dar a conocer este problema a la iglesia en Jerusalén. El versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, es decir, la ley de los mandamientos. Habían creído en vano el Evangelio, estos fariseos. Eso es creer en vano. Aparte del Evangelio, depender de cumplir las obras de la ley para la salvación. Esto está ocurriendo en Roma, en la congregación de los hermanos. Y lo mismo ocurre hoy en día. Lamentablemente, esta desgracia ocurre en todas las congregaciones cristianas. Las personas, aparte del Evangelio, están confiando en perseverar cumpliendo la ley de los mandamientos para la salvación del alma. No ahora, sino que cuando ellos lleguen a la presencia de Dios. Pablo entonces les escribe a estas personas: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al cambio de tu forma de pensar, al arrepentimiento, cambio en la forma de pensar, para entenderte un pecador condenado, imposibilitado de cumplir la ley? Pero por tu dureza y por tu corazón no cambiado, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y de aquí en adelante, Pablo les va a hablar tal cual como les predicó el Señor Jesucristo a los judíos. Les va a predicar la ley. El Señor Jesús en Mateo 5 le dijo a los judíos para que entendieran que eran pecadores, porque la ley se dio para el conocimiento del pecado. Les decía a los judíos para que entendieran que eran pecadores y que estaban totalmente imposibilitados de cumplir la ley de Dios. Oísteis en la ley que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso te digo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos ir al infierno. El Señor está diciendo que por un solo pecado que cometa el hombre va al infierno. Por un solo pecado está condenado. Si está en la ley, si está en la ley, basta un pecado para que esté condenado. Eso es lo que le trataba de decir el Señor a los judíos: no puedes cumplirla, no puedes ser salvo por la ley, cumpliendo la ley de los mandamientos. Pablo les va a indicar cómo una persona podría ser salva estando bajo la ley, cosa que es imposible, porque en el capítulo 3, versículos 9 y 10, Pablo dice claramente: porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Y comienza Pablo diciendo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No hay justo ni aun uno, porque no hay acepción de personas para con Dios,
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ninguno, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. A continuación, el apóstol Pablo revela que la ley no ha sido dada para nosotros los gentiles, la ley de los mandamientos, sino que nosotros tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Porque cuando los gentiles, del versículo 14 en adelante, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que las personas que han confiado en la ley, que están viviendo confiando en la ley, aparte del evangelio, van a ir al infierno inmediatamente mueran. ¿Por qué? Porque la ley se dio para el conocimiento del pecado. Por cuanto por la ley ninguno será justificado para con Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la persona que está confiando en las obras de la ley, está perseverando en cumplir las obras de la ley para ser salvo, la ley, esa ley en la cual está confiando, lo acusa a él de pecador. Por lo tanto, cuando muere va al infierno inmediatamente. En este caso, las personas que están en el infierno, en el día del juicio, van a ser sacadas de ahí y van a llegar a la presencia de Dios y le van a decir: Señor, Señor, yo perseveré hasta el fin cumpliendo la ley de los mandamientos. El Señor les va a decir: ¿y estos secretos? ¿Qué pasa con estos secretos? Yo pagué todos tus pecados, perdoné todos tus pecados en la cruz del Calvario, pagué todos estos secretos con mi muerte y derramamiento de sangre, pero tú no lo creíste, desconfiaste de mi sacrificio expiatorio y confiaste en la ley de los mandamientos para salvación de tu alma. Adheriste a mi único sacrificio expiatorio, a mi sacrificio sacrosanto en la cruz del Calvario. Le adheriste tus inmundas obras de justicia. Esa ley en la cual confiaste acusa que estos secretos son pecados. Por lo tanto, estás condenado. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es lo que va a suceder con estas personas en el día del juicio. Se van a juzgar los secretos de ellos, porque no fueron justificados por la fe en el Evangelio. Fueron secretos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, está diciendo esto: os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido, un regalo. Trata de entender esto bien. No es algo que tú tengas que ganarte, es un regalo, y es más, que no te lo mereces. Es un regalo inmerecido, gracia. Os exhortamos a que no recibáis en vano. El apóstol Pablo, esta palabra en vano la pronuncia en el Evangelio, 1 Corintios 15, 3, 4, y en el 2 dice: sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Sois salvos si no crees esto en vano. Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, ¿quién? Dios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación
te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No allá en el cielo, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Por eso yo siempre estoy exhortando a toda persona que está metida en alguna religión que se salga, porque estas personas trabajan contigo, te mantienen aterrorizado, diciéndote que no, que el Señor todavía no te ha dado la vida eterna. El Señor está esperando a ver tu comportamiento, a ver cómo perseveras hasta el fin, para que cuando tú llegues al cielo, el Señor te dé la amplia entrada. No, amigo, no, eso es satánico. He aquí ahora, te está hablando el Señor Jesucristo. Él dice así. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora. Now. ¿Qué significa ahora? En este preciso segundo. Nadie sabe cuándo va a morir. Ni Dios permita que si tú estás exento del Espíritu Santo y mueras, ni Dios lo permita, que vayas a ese lugar horroroso, aquí abajo en el centro de la tierra. Está lleno de religiosos gritando, están gritando, ahí abajo hay una psicofonía, una locura. Hay trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de almas gritando, gritando. Nadie entiende nada. Hay confusión, hay locura, hay dolor, no hay paz. Ahí vas a estar esperando hasta que seas sacado para ir a juicio. El hombre es justificado única y exclusivamente por la fe en el Evangelio. Pablo dice lo siguiente: justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, justos ante Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación del alma se produce cuando el hombre cree el Evangelio, pero para creer el Evangelio, que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, para creer este Evangelio, el hombre tiene que arrepentirse, tiene que humillarse. El arrepentimiento es una humillación ante Dios. Humillarse, el Señor necesita que tú te humilles para que entiendas el Evangelio. Si tú no te humillas ante Él, no reconoces lo que tú eres, ¿cómo vas a entender lo que hizo Cristo en la cruz por ti? No vas a poder entenderlo. El arrepentimiento, cambio en la forma de pensar, significa que tú entiendas que vas al infierno. ¿Por qué? Porque eres pecador. Ningún pecador va a llegar allá. Tienes que ser justo. Cuando tú entiendes que la paga del pecado, es decir, del pecado es la muerte, el infierno, la muerte espiritual, entiendes eso, la paga del pecado es la muerte, entonces comprendes que vas al infierno, que estás muerto espiritualmente. Dios no oye a los muertos, no los conoce. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, cuando tú entiendes esto, te entiendes, ya entiendes que eres pecador, que has pecado, que estás condenado, que no puedes dejar de pecar porque tienes una ley en tus miembros que se llama la ley del pecado, Romanos 7:23. Y esa ley se revela contra la ley de tu mente y te lleva cautivo a la ley del pecado. Tú no puedes dejar de pecar. Cuando tú entiendes eso, cuando te entiendes condenado, imposibilitado totalmente de ofrecerle algo al Señor, ahí crees el Evangelio, ahí crees que Cristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados, y si murió por tus pecados los pagó, porque la paga del pecado es la muerte. Los pagó, los perdonó, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Te dio vida eterna, te perdonó todos los pecados. Cuando resucitó el Señor te justifica, por gracia y gratuitamente, por gracia y gratuitamente. Cuando tú crees ese Evangelio, cuando tú lo crees, eres sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo según Efesios 1:13. Y ahí naces de nuevo. Entra el Espíritu Santo y tu espíritu muerto nace de nuevo. Nuevo nacimiento. Ahí abre los ojos. Entra la verdad en ti. Entiendes la Escritura. Tienes vida eterna. Sabes que eres salvo, que eres hijo de Dios. Romanos 8:16. Eres justificado. Esa es la única forma en que el hombre pueda tener la vida eterna y la seguridad ahora de tenerla. Yo te exhorto, como siempre, amigo, que te salgas de la religión. Salte de la religión. Arrepiéntete, conforme a la Escritura, cree el Evangelio.
Que el Señor te bendiga.